Vamos a continuar hablando de lo que es la obediencia a Dios. Y nosotros tenemos el concepto de obediencia que voy a obedecer, pero cuando me convenga, cuando marche de acuerdo a mí, cuando me parezca. Como aquella joven cristiana que estaba en la iglesia y estaba batallando, tenía un novio, quería un muchacho que era drogadicto, andaba en pandilla y era peleonero y no trabajaba. Entonces ella estaba orando y le dice: Señor, que se haga tu voluntad. Y se llamaba Juan. Y dice: Señor, que se haga tu voluntad, no lo que yo quiera, pero que se haga tu voluntad, pero que sea Juan. Pues no, ese tipo de oraciones no, ese tipo de peticiones no. Y es muy fácil obedecer cuando te conviene y te gusta. Pero es bien diferente el concepto que Dios tiene acerca de lo que es la obediencia. Y acaba la pastora de leer un versículo donde dice, Jesús dice: yo vengo no a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Esa es la obediencia. No hacer lo que a mí me gusta o lo que no me gusta, sino hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántas madres han tenido a sus hijos que necesitan tomar un medicamento? Dice: no, es que está amargo, sabe feo. Y ahí le tapa la nariz y le andan metiendo la medicina a fuerzas, el jarabe y infinidad de cosas que hacen las madres. Y mira para arriba y vámonos, ahí le ventan la cucharada del jarabe y tantas cosas que hacen las mamás, hasta les prometen juguetes y que los van a llevar a no sé dónde, con tal que se tomen el medicamento. Algo que es bueno para ellos. Bueno para ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces el hacer la voluntad de Dios, el obedecer, no nos gusta, pero es lo que más mejor necesitamos. Y ese es el concepto que quiero marcar hoy en estos minutos que siguen, es la obediencia a la voluntad de Dios. Porque en la opinión de cada quien puede decir que yo soy obediente. Hay mucha gente que dice que yo soy buena persona. No, yo soy buena persona en tu opinión, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no dice lo mismo. Entonces, la obediencia a Dios es lo que cuenta. Otro versículo más, pastora Eva. Dice en San Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Una vez más Jesús dice: no busco hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y muchos en nuestro concepto pensamos: obedezco a Dios, sí, en tu concepto, pero esa será la voluntad de Dios. Esa será la voluntad de Dios. Mi pregunta es, no te voy a hacer la pregunta, si eres una mujer ya casada, no te voy a preguntar, ¿sería ese el hombre que Dios tenía para tu vida? Ni siquiera te voy a preguntar porque no entro ahí. Pero de hoy en adelante lo que estás haciendo. No volteen a verse. No volteen a verse esposos. Déjenlo ahí. Eso ya es otra cosa. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde dice eso, pastora Eva? En capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, 2. ¿Qué dice? La voluntad de Dios es buena. Repitan conmigo: buena, agradable y perfecta. Otra vez: buena, agradable, perfecta. Dice, no, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, amén, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Por ejemplo, buena, agradable y perfecta. Si tú tienes un novio que te pega, dice: no, pero es la voluntad de Dios que me case con él. ¿Esa no es agradable que te esté golpeando? Menos buena. Ni agradable ni perfecta. Entonces, esa no es voluntad de Dios. Si de pronto compras un carro nuevo, dice: esta es la voluntad de Dios. Pero para hacer el pago andas bien limitado, andas estresado, andas enojado.
y no puedes hacer el pago. Esa no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Amén. Que andes ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a completar? Es que era voluntad de Dios que yo trajera carro nuevo. No, es muy fácil marcar cuando no es voluntad de Dios. Entonces, el grado, si tienes un trabajo donde no tienes tiempo ni para tu familia, ni para las metas que tú tienes en la vida. Oh, pero es que es voluntad de Dios que yo esté en este trabajo. Piénsale, porque la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Con ese versículo, para no meterme mucho más en Biblia ni explicar más, para sintetizar, busca la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y sabes dónde la vas a encontrar? En la palabra de Dios. Y si tienes preguntas, por muy difíciles que consideres, pregúntanos. Porque yo sigo creyendo que la palabra de Dios tiene la respuesta para toda necesidad del ser humano. En todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. No hay una que no. No hay una que no. Hasta el día de hoy no ha habido una respuesta que Dios no me la haya dado. A veces se ha tardado un poquito, pero siempre llega. Y si tú tienes preguntas acerca de Dios, aquí están las respuestas en la Biblia. Y cuando se termine este servicio, si tienes preguntas, háznosla. En verdad, no te estoy retando ni creas que nos vamos a ofender, porque hay preguntas que ofenden, según. Depende. Te invito a que preguntes, pero no te quedes ahí, porque te puedes quedar con esas dudas tanto tiempo, el resto de tu vida. No vale la pena. Si alguien tiene la respuesta, si alguien puede ayudarte. Para eso estamos aquí. Y si no lo sabemos, pues nos ponemos a estudiar y le preguntamos al Señor y el Señor nos lo muestra. Y hay una pregunta que yo sé que todos nos preguntamos de diferentes formas. Pues, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? O sea, ¿cómo la puedo conocer? Dice en Romanos 10:17 que el oír, a través de oír la palabra de Dios, la fe, ¿cómo viene? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, es muy importante cuando tú dices, ¿cómo puedo conocer a mi hijo? Como los papás, recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, pues ya el más grande tiene 26 años. Y sí le dije a Jesús, mi mamá murió un año antes que yo me casara, es como un testimonio para las mamás que estamos aquí. Y le dije, Señor, yo no hallo a quién preguntarle. Entonces es ahí donde uno entiende tu relación directa con Dios. Directa. Ahí es donde la fe crece y tú dices, pero ahora esto, ¿cómo puedo ahorita a mi niño, a mi hija, a mi otra hija y a otros 2 niños que agarré de chiquitos, que ustedes conocen, a Ernesto y Ivonne? ¿Cómo le hago, Dios, en este caso? No tenía con quién preguntar y luego pues 6 meses, tenía 1 año que había llegado del país de México. No tenía amistades. Entonces, por eso dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tú escuchas? ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué es lo que tú miras? Entonces, de acuerdo a la cantidad de verdad que tengas, esa es la cantidad de fe, porque de ahí viene, del oír la palabra de Dios. La fe viene por oír. Ahorita tú estás adquiriendo gramos, bueno, la medida de México, gramos de fe, de conocimiento. Entonces, cuando nosotros queremos acumular $1,000 para que vas a hacer un depósito de X cosas que tú debes, tú acumulas, vas acumulando y vas quitando lo que no necesitas, ¿verdad? Que necesitas en tu lista de gastos. Y tú dices, no, voy a eliminar esto. Bueno, cada día nosotros en nuestra vida diaria, las mujeres, las madres de familia, dice, a mi hijo Andy, por ejemplo, este testimonio de Andy, necesita en esta semana que yo le compre zapatos. Bueno, la hermana elimina unas cosas para ir acumulando esos $100 que ella necesita. Bueno, ahora yo necesito que Dios me escuche mi oración, pero voy a eliminar cosas que no estoy viendo, que me están restando mi fe.
que están quitando mi santidad. ¿Qué es lo que quita la santidad? Ver cosas que santidad es apartarse uno de toda especie de mal, ser apartado para Dios. Entonces, ¿qué es lo que me está robando mi acercamiento a Dios? Pues el ver películas de pornografía, el ir con mis compadres, el ir a cosas que ya ni siento ganas de ir a oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te está restando de ser obediente, de no estar oyendo palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a crecer mi fe? Entonces, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Oyendo palabra de Dios. No me gusta porque luego empiezan con sus rollos de que no vaya con las mujeres, que no vaya con las prostitutas, y luego me dan una cierta de rollos y rollos. No, es nuestra vida diaria. Es nuestra vida. ¿Por qué? Porque tus niños van a copiarte. Ayer el ejemplo que decía el pastor Eleazar, terminamos un trabajo y le dije a la muchacha, dijo, es que mañana es mi cumpleaños, estamos muy agradecidos con ustedes de que hayan venido aquí a hacerme este trabajo. Y le dije, vamos a orar por ti, vamos a orar por ti. Y ella se quedó así, una muchacha de esta nación, de anglosajona. Y luego dice, ya que acabamos de orar, dice, quería derramar sus lágrimas de agradecimiento. Entonces, estás acumulando fe, porque oír la necesidad de la persona, entonces vas acumulando. Entonces, llega la situación difícil. Pues si aquella señora oré por ella y brincó el siguiente paso, pues él me va a escuchar. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. No sabemos muchas cosas. Yo no sé muchas cosas de que mis hijos saben. Entonces, pero tu disposición de oír palabra de Dios, deja de oír telenovelas, de oír chismes, de oír tanta cosa que nos afecta. ¿Saben qué es lo que haces cuando tú contestas con la palabra de Dios? Vas a hacerlo. ¿Sabes qué? Quiero aprender de palabra de Dios. ¿Qué me puede? Hay una llamada, hermana, ¿va a edificar lo que vas a hablar? Si no, si me vas a hablar mal de otra persona, sabes que esos 3 minutos me urge ir con otra persona que necesita oír palabra de Dios. Entonces, necesitamos, por eso dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Oyendo palabra de Dios. Y ahí viene la fe. Pastor Eleazar. Vamos a concluir este momento. Nada más quiero recalcarte que la manera en que podemos ser obedientes a Dios es cuando nos damos cuenta que estamos equivocados. Reconocer. Cuando nos damos cuenta que estamos equivocados. Fíjate que el error del ser humano, y lo he dicho otras veces, es que consciente o inconscientemente, como si no se da cuenta que están equivocando o haciendo mal. Si tú tienes un perrito, un gatito, si se acerca a la estufa, entonces, y se quema, ese perrito nunca más se vuelve a acercar a la estufa. Nunca. Con una vez que se haya quemado. En cambio, el ser humano comete un error y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero los animalitos no. Una vez que les suceda algo, no más. Y muchas personas dicen, ¿cómo? No puedo entender por cómo es que hago cosas que no quiero, no deseo hacerlas. Para cuando acuerdo ya volví a caer en la misma. Y se frustra, son personas que quieren hacer bien y se frustran porque es que yo no quería así. Yo no, ya me había prometido a mí mismo no hacer esto. Entonces, ¿qué hacer en estos casos, Pastora Eva? Pues lo que dice la palabra de Dios, que si mi pueblo se humillare, o sea, porque está diciendo del pueblo, de los que ya hemos recibido a Jesús, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, entonces dice, y clamaren a mí, entonces yo los voy a oír y les voy a dar ese avivamiento. Entonces, venir uno arrepentido, decirle, Señor, pues una vez más te fallé, pero esa convicción, porque realmente la convicción es lo que hace que la persona venga arrepentida, porque dice, fallé a tus mandamientos, como el rey David. El Salmo 51 fue toda una oración de arrepentimiento donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Y dice, contra ti solo he pecado. No estaba diciendo que había pecado contra Betsabé con la que se metió, que no era su esposa. O sea, primero mandó matar al esposo allá en la guerra a Urías, Eteo, lo descabecharon, se lo echaron, ¿verdad? En la guerra, pero David reconoció que en primer lugar había pecado contra Dios. Dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo y tenido por puro en tus juicios. Y luego dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, cuando ya está el arrepentimiento, viene, entonces enseñaré a los transgresores, a los que quiebran las leyes, dice, entonces yo les voy a enseñar porque yo ya me he arrepentido. Entonces, cuando tú reconoces, así como el salmista David, y cada quien, cada día, ¿cuánto no nos equivocamos? Cuando quiero que se me vea un pensamiento de alguien que dice, pastora, hablaron mal de usted. No, señor, tú dices que si no perdono, tampoco tú me vas a perdonar. No, Señor, bendigo a esta santa hermana, bendigo a este santo hombre de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Es cuando tú Andy llega o cualquier niño de los que están aquí, Carlitos, que llega con un premio a su mamá o a su papá. ¿Qué es la actitud del papá? Alegre, contento. Bueno, a Dios se pone contento cuando nosotros vivimos una vida de perdón, de amar y perdonar, amar y perdonar. Entonces ahí está la obediencia, lo que estamos hablando el domingo pasado, hablamos también de la obediencia a la palabra de Dios. Obediencia es, como dice en Hebreos 5:8, Jesús siendo el Hijo de Dios aprendió la obediencia, se aprende. Entonces cuando estamos aprendiendo, a veces se nos olvida o a veces no queremos, nos cuesta, porque cumplir la palabra de Dios dice que vamos a cumplir los principios de Dios, cueste lo que cueste. Eso se llama convicciones. Y saben que ayer escuchamos un testimonio, no fue un día hermoso, ayer de bastante actividad, pero varios testimonios, y un testimonio fue muy, muy fuerte que una señora, aparte de la morenita, esa señora dijo en otro hogar, dicen, ¿saben qué? Que mi hijo acaba de recibir a Jesús. Y le digo, ¿cuántos años tiene? 6 años. Pero lo que les sorprendió, y al pastor y a mí fue esto, pero más a ellos como padre, que entraron a la casa, al cuarto del niño, y él estaba orando con Jesús. Señor, yo he escuchado que viene tu levantamiento y estoy leyendo tu palabra. Yo no quiero quedarme, pero entra a mi corazón. Y luego empezó que el niño estaba así orando y los papás no quisieron interrumpirlo. Y luego que el niño decía, yo también no quiero que mis amiguitos se queden. Y ni mi abuelito, que todavía no va a la iglesia, y empezó a decir, y los papás, pues, qué felicidad, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, mamá, papá, que tus niños te vean con ese corazón de estar leyendo la palabra, porque un niño no va a hacer lo que le dices, lo que te mire hacer. Lo que nos miren hacer nuestros hijos, eso lo van a hacer. Entonces, es un testimonio, le digo, que impactó. Recordé también el testimonio de mi mamá, como miraba a mi mamá leer la Biblia muy temprano y a orar, eso se queda. Nadie te lo va a quitar. Entonces, es muy importante venir a oír palabra de Dios, en tu casa tener unos momentos de convivio de la palabra de Dios, no necesitas tener mucho dinero, sino con ellos, un poquito de palomitas, vamos a ver esta película cristiana, vamos a leer este versículo, pero cuando estén muy contentos, no cuando ya están cansados. Así es, pastora. Entonces, a oír palabra de Dios. Si gustan ponerse de pie, hermanos, yo quiero hacer una oración junto con ustedes. Fíjate que la salvación
Y de lo que estamos hablando es por fe. Repite conmigo, por fe, Por fe. no por obras. Muchas personas, fíjate que consideran, yo me considero buena persona, que soy obediente a Dios porque no le hago mal a nadie. ¿Has oído esa frase? Yo no le hago mal a nadie. No, estamos hablando de más allá. Es muy fácil. Si yo ahorita estoy aquí, la pastora Eva, yo le digo, yo necesito ir a Oklahoma. Ella me dice, mira, vas a salir de aquí por esta calle que te encuentres, vas a darle a la derecha y luego a la izquierda. Y luego le vas a dar otra izquierda más. Derecha, izquierda, izquierda. Pero en una de esas, donde dice, yo obedezco esas 3 instrucciones. Según yo, ok, aquí a la derecha, luego a la izquierda. Y luego, en lugar de a la izquierda, le di a la derecha. Pues en lugar de ir a Oklahoma, voy a ir a parar a Laredo. Nada más por una instrucción que me equivoque. Con una, obedecí las otras. ¿Cuántas personas dicen, es que yo nada más me equivoco? Yo nada más me equivoqué una, las otras no. Pues con una. Es más, agarra el Google Map y te va diciendo, dale a la derecha, dale a la izquierda, dale a la derecha. A 2 millas va a estar tal salida. Con una que te equivoques, ya no vas para donde mismo. Con una. No es por obras, sino por fe. Y por fe es obediencia a las instrucciones de Dios. Lo he dicho tantas veces. Si tú vas a hacer un almuerzo y agarras 10 huevos y empiezas a cocinar uno, avientas el otro al sartén, el otro, y en el 8 o el 9 hay uno echado a perder, lo echas también. Tú te comerías ese guiso, porque uno de los huevos que esté echado a perder, echa a perder todos los demás. Con una instrucción que fallemos, echa a perder todos los demás. Por eso no es posible que seamos salvos por obras. Es por fe, por la misericordia, la gracia de Dios. Todos, dice la palabra de Dios, que todos hemos fallado. Todos. No hay uno que no. Todos nos descarriamos como ovejas, pero cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que él cargó la desobediencia tuya y mía, los errores en tu opinión, que si nomás me equivoqué en uno, nomás me equivoqué en 2, pero todos los demás los tengo bien. Aún los niños, mira mami, te hice todo bien, nomás esto no he hecho. Los niños lo dicen, no se diga a los adultos. Yo te invito que en esta oración todos necesitamos al Señor. Todos. En esta oración, que cierres tus ojos y que le digas al Señor en aquellas áreas donde tú sabes que le estás fallando, que tenga misericordia de ti y que quieres ser una persona obediente a Él. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, dándote honra, gloria y alabanza. Te damos muchas gracias, Señor, porque quisiste venir a morir a la cruz. Y ahora, Señor, nosotros tenemos esa oportunidad de tener el acceso a ti, Dios. Gracias, Padre, por ello. Por eso, Señor, nos arrepentimos de todos nuestros pecados, aún de los que nos son ocultos, de los que no nos acordamos, de los donde no nos dimos cuenta, Señor. Queremos ser hijos tuyos obedientes, Padre, en el nombre de Jesús. Y en aquella área de nuestra vida donde estemos batallando, seamos sinceros con Dios, como sea, Él lo sabe. Él lo sabe. Aún no está la palabra en nuestra boca, aún está el pensamiento ahí en nuestra mente, cuando Él ya lo está mirando. Él ya lo sabe. Él nada más quiere que lo confieses con tu boca para darte redención, para sacarte de donde tú estás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús somos libres. Él quiere que seamos libres todos, en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú nos haces obedientes, porque tú también aprendiste la obediencia, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén.